Antes de comenzar la siguiente historia, un brindis por ti, nuestro increíble seguidor. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino. Un sincero agradecimiento por tu inquebrantable apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación que compartes le sumas magia a nuestra comunidad. Gracias. Y a los que aún no se suscriben los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. Era una fría noche de diciembre en el pequeño pueblo de Valle Oscuro, un lugar donde la Navidad siempre había sido un tiempo de alegría, pero también de inquietantes leyendas que circulaban entre sus habitantes. La nieve cubría las calles y las luces de las casas parpadeaban, creando un ambiente festivo que contrastaba con las historias que los ancianos contaban junto a la chimenea. La leyenda más temida era la de la Dama de Nieve, un espíritu que, según decían, aparecía cada Navidad para llevarse a los niños que se habían portado mal durante el año. La historia decía que la dama era una mujer hermosa, con un vestido blanco que brillaba como la nieve bajo la luna, pero su rostro era una máscara de tristeza y desesperación. Se decía que había perdido a su propio hijo en un accidente invernal y que, desde entonces, vagaba por el pueblo buscando a otros niños para reemplazar a su perdido. En la víspera de Navidad, la familia Martínez decidió celebrar la festividad en su hogar, una acogedora casa de madera que había sido construida por el abuelo de Javier, el padre de familia. La madre, Ana, había decorado la casa con esmero, colgando guirnaldas y luces en cada rincón. Sus dos hijos, Lucas y Sofía, estaban emocionados por la llegada de Santa Claus y por abrir los regalos que habían estado esperando durante semanas. Sin embargo, a medida que caía la noche, una extraña sensación de inquietud comenzó a invadir el ambiente. La abuela de los niños, una mujer sabia y respetada en el pueblo, había advertido a la familia sobre la Dama de Nieve, recordándoles que debían asegurarse de que sus hijos estuvieran en casa antes de que cayera la noche. Mientras la familia disfrutaba de la cena navideña, el viento aullaba afuera, creando un sonido que parecía un lamento. Lucas, el mayor de los dos, tenía solo 10 años, pero ya había escuchado las historias sobre la Dama de Nieve. Se sentía valiente y decidido a demostrar que no había nada que temer. «Es solo un cuento para asustar a los niños», dijo mientras se servía un poco más de puré de patatas. Sofía, que tenía solo 6 años, lo miró con ojos grandes y asustados. «¿Y si es verdad?», preguntó, su voz temblando. Ana, intentando calmar a su hija, le sonrió y le dijo que no se preocupara, que todo estaba bien y que la Dama de Nieve no era más que una historia. Sin embargo, Javier, que había estado escuchando en silencio, frunció el ceño. «Siempre hay algo de verdad en las leyendas», murmuró. Después de la cena, la familia se reunió alrededor del árbol de Navidad. La chimenea crepitaba suavemente mientras los niños cantaban villancicos. La atmósfera era cálida y alegre, pero a medida que la noche avanzaba, el viento se intensificó y la casa comenzó a crujir. Ana decidió que era hora de enviar a los niños a la cama, recordándoles que Santa no traería regalos si no estaban dormidos. Reluctants, Lucas y Sofía se despidieron de sus padres y subieron las escaleras. Mientras caminaban hacia sus habitaciones, Lucas no pudo evitar mirar por la ventana. La nieve caía con fuerza, cubriendo el mundo exterior en un manto blanco. Esa noche, mientras los niños intentaban dormir, Lucas se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en la Dama de Nieve. Se dio la vuelta en su cama, tratando de cerrar los ojos, pero cada vez que lo hacía, imaginaba la figura de una mujer en la nieve, llamándolo con un susurro suave. Lucas, parecía decir, «Ven a jugar conmigo». Finalmente, se levantó de la cama y decidió ir al baño. Mientras caminaba por el pasillo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La casa estaba en silencio, pero de repente, escuchó un suave susurro que parecía venir de la ventana. Se acercó,
y al mirar afuera, vio una figura vestida de blanco, de pie en el jardín, mirando directamente hacia él. Su corazón se detuvo por un momento. La figura era hermosa, pero había algo inquietante en su mirada. Lucas retrocedió, cerrando la cortina rápidamente, y corrió de regreso a su habitación, sintiendo que el miedo lo invadía. Mientras tanto, Sofía había despertado y lo miraba con ojos asustados. «¿Qué pasa, Lucas?», preguntó. Él, tratando de ser valiente, le dijo que había visto un gato en el jardín. Sofía se acurrucó más cerca de su hermano, y juntos intentaron dormir nuevamente. Sin embargo, el sueño no llegó. Afuera, la tormenta continuaba, y el viento seguía aullando, como si estuviera advirtiéndoles de algo. Al amanecer, la familia se reunió para abrir los regalos. La emoción llenó la casa, y las risas resonaron en cada rincón. Sin embargo, el recuerdo de la figura en el jardín seguía acechando a Lucas. Mientras abría sus regalos, no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver a la mujer de blanco nuevamente. A medida que pasaba el día, la tormenta se calmó, y el sol comenzó a brillar, iluminando el paisaje nevado. Fue entonces cuando la abuela de los niños llegó para visitarles. Traía consigo una cesta llena de galletas y dulces, y su presencia trajo una sensación de calma a la casa. Después de la comida, la abuela se sentó junto a la chimenea y comenzó a contar historias sobre su infancia en Valle Oscuro. Lucas y Sofía la escuchaban con atención, pero Lucas no podía dejar de pensar en la Dama de Nieve. Finalmente, reunió el valor para preguntar: «Abuela, ¿es verdad que la Dama de Nieve se lleva a los niños que se portan mal?». La abuela lo miró con seriedad, y su expresión cambió. «Hay cosas en este mundo que no podemos entender, Lucas. La Dama de Nieve es un símbolo de la tristeza y la pérdida. Ella busca consuelo en los niños, pero debemos tener cuidado. Es importante ser buenos y escuchar a nuestros padres». Esa noche, mientras todos se preparaban para dormir, Lucas decidió que no quería pensar más en la Dama de Nieve. Se metió en la cama, y pronto se quedó dormido. Sin embargo, en medio de la noche, fue despertado por un ruido. Al principio, pensó que era un sueño, pero luego escuchó un suave susurro que parecía llamarlo. «Lucas, ven a jugar». Se sentó en la cama, con el corazón latiendo rápidamente. Miró a su alrededor, pero todo estaba en silencio. Decidió levantarse y, con cautela, se dirigió hacia la ventana. Al abrir la cortina, su corazón se detuvo. Allí, en el jardín, estaba la Dama de Nieve, más cerca que nunca. Su rostro era hermoso, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «¿Por qué no has venido a jugar conmigo?», preguntó con una voz suave y melancólica. Lucas sintió un tirón en su corazón. La figura era tan hermosa, y había algo en su voz que lo atraía. Sin embargo, recordó las advertencias de su abuela y se sintió dividido entre el deseo de acercarse y el miedo que lo invadía. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, su voz temblando. «Soy la Dama de Nieve», respondió ella, extendiendo su mano hacia él. «He estado esperando a que vengas. Hay tanto que quiero mostrarte». Lucas sintió que su cuerpo se movía hacia la ventana, como si una fuerza invisible lo estuviera atrayendo. Pero en el último momento, recordó las historias y se detuvo. «No puedo», dijo, retrocediendo. «No puedo ir contigo». La Dama de Nieve sonrió, pero su sonrisa era triste. «No tienes que tener miedo, Lucas. Solo quiero jugar. No quiero hacerte daño». Sin embargo, en su interior, Lucas sabía que había algo más oscuro detrás de su belleza. «No puedo», repitió, y cerró la cortina rápidamente, sintiendo que el miedo lo invadía nuevamente. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Se quedó despierto, escuchando los susurros que parecían venir de afuera.
La Dama de Nieve seguía llamándolo, pero él se mantuvo firme. Sabía que debía resistir, que debía protegerse a sí mismo y a su hermana. Al amanecer, se sintió agotado, pero aliviado de que la noche hubiera terminado. Los días pasaron, y la Navidad llegó a su fin. La familia Martínez decidió que era hora de regresar a casa, y mientras empacaban, Lucas sintió que una sombra lo seguía. Al mirar por la ventana, vio a la Dama de Nieve de pie en el borde del jardín, observándolo con ojos tristes. «No te irás sin despedirte, ¿verdad?», susurró. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda, y rápidamente se volvió hacia su familia, tratando de ignorar la presencia que lo acechaba. Finalmente, la familia se marchó, dejando atrás el pueblo de Valle Oscuro. Sin embargo, el recuerdo de la Dama de Nieve lo siguió incluso después de regresar a casa. Cada vez que nevaba, Lucas miraba por la ventana, esperando ver a la mujer de blanco. A medida que pasaban los años, las historias de la dama se convirtieron en parte de su vida, y aunque nunca volvió a verla, la sensación de que ella estaba cerca nunca desapareció. Años después, cuando Lucas se convirtió en padre, decidió contarle a sus propios hijos la historia de la Dama de Nieve. Hizo hincapié en la importancia de ser buenos y de escuchar a sus padres. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que la Dama de Nieve siempre estaría allí, esperando en la oscuridad, susurrando los nombres de los niños que se atrevían a desafiarla. La Navidad se convirtió en un tiempo de reflexión y advertencia en su hogar. Lucas y su esposa, María, decoraban la casa con luces y adornos, pero siempre recordaban la historia de la Dama de Nieve. Cada vez que caía la nieve, miraban por la ventana, sintiendo que la leyenda estaba más viva que nunca. Y así, la historia continuó, transmitiéndose de generación en generación, un recordatorio de que, aunque la Navidad es un tiempo de alegría, también puede estar llena de sombras que acechan en la oscuridad.